Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la UDELAR. Tenemos el lujo de recibir a quien será uno de los integrantes de uno de los paneles que se están llevando adelante aquí mismo, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, donde se está realizando este foro para hablar de desigualdades. Digo, temáticas muy que cruzan otra cantidad de temas, que cruzan otra cantidad de espacios y que permiten hablar posiblemente de uno de los grandes temas de nuestra región. Digo, vivimos en el continente más desigual del planeta y evidentemente lo que sucede con las desigualdades en esta región no es nada menor, al igual que en el resto del mundo. Pero últimamente se vienen dando situaciones muy perturbadoras en el orden político. Podemos hablar de Argentina en ese marco que, sin lugar a dudas, nuestro próximo entrevistado, del cual es un placer tener aquí, nos va a ayudar a interpretar. Gabriel Kessler es del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, del CONICET argentino, y del IDAES de la UNSAM. Gabriel, bienvenido a Claxo TV. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriel, evidentemente la disputa con respecto a las izquierdas y las derechas en la región está siendo desde hace mucho tiempo un tema con ciertos vaivenes en el marco de lo que sucede, pero da la sensación que la presencia y el triunfo de Javier Milei en la República Argentina ha marcado un cambio mucho más contundente. En el análisis de la llegada de Milei, ¿qué es lo que se puede interpretar y cómo se puede entender? ¿Hay gente que votó en contra de sus propios intereses para que Milei termine siendo presidente o no va por ahí el análisis? La gente votó a Milei por varias razones. Vos tenés una diferencia entre un 30% que lo vota en primera vuelta y un 20% que después se le suma aproximadamente en el balotaje. En el balotaje uno vota a el que te parece menos peor con una fuerte presencia de lo que se llama identidad negativa. Voto a este porque no quiero que venga el otro. En ese sentido, el voto a Milei va dentro de ese sentido. Y también uno tiene que ver una situación donde había años sin crecimiento, una inflación muy fuerte, y fue el primer voto, si podríamos decir, antisistema de la Argentina. La Argentina no había votado todavía contra el sistema, ni siquiera después de la crisis 2001-2002. Y también lo que hay que entender es que hay la experiencia de la pandemia que generó sobre todo en jóvenes, pero no solo en jóvenes, una cuestión de mucho resentimiento. Hay también una situación que es común a toda América Latina, que es una frustración relativa por una situación de mejora que duró poco, en el caso de Argentina 2003, 2010, como casi toda América Latina. Argentina empeoró más que otros países. Y también hay una cuestión que está poco a veces vista en el análisis, que es la cuestión interior versus área metropolitana. A Milei le fue sobre todo bien en casi todas las provincias. Y ahí, por supuesto, no podemos igualar una situación de una provincia con otra, pero hubo en alguna cuestión, cosa que todavía no está muy estudiado, un voto antiporteño. Uno diría, no hay nada más porteño que Milei, pero sin embargo, el centramiento de las discusiones sobre el conurbano, sobre los subsidios en el área metropolitana, una bronca porque las políticas de confinamiento que tuvieron que ver con la evolución que tuvo la pandemia en el área metropolitana se llevó a todo el país con todo el impacto que eso tuvo para las economías regionales. Entonces, había una cuestión de un voto muy descontento. Lo paradójico o no, en realidad, es que en muchas de esas provincias habían ganado candidatos locales que luego perdieron en las nacionales. Pero también estamos viendo todo a nivel internacional, por lo menos en Occidente, que las campañas se nacionalizan mucho, un tema toma la saliencia a nivel nacional y a veces los votos locales son muy diferentes, se vota más por la gestión local. Entonces, eso pasó. Lo particular es que tenemos el primer candidato de los países, digamos, grandes o medianos de ultraderecha que es tan antiestado. Y eso es lo nuevo. En todo ese combo se ha hablado mucho sobre cuál fue la relevancia del voto de las juventudes en el triunfo de Javier Milei, casi como si una sola razón explicase un fenómeno complejo. ¿Cuál es tu análisis? Matemáticamente no te da, primero. Cuando vos mirás los números, te da que estoy diciendo relativamente de memoria, 55% de los jóvenes de 16 a 25 varones votaron a Milei, 30 y algo las mujeres, pero en el cúmulo total te da que Milei, con diferencias, ganó en casi todas las categorías ocupacionales, en todas las clases sociales, salvo en trabajadores del sector público, salvo en algunos sectores. Pero entonces, no, la composición no te da. Lo que pasa es que el fenómeno más saliente, y si vos mirás a los militantes, es que
tenés jóvenes de 16 a 25, eso lo vimos en una encuesta reciente, que son el sector jóvenes varones de 16 a 25, que se autoubica más a la derecha que todo el resto de los grupos en la sociedad argentina. Ahí hay algo que está pasando a nivel internacional, hay estudios que muestran que esa franja de jóvenes varones se diferencian mucho del resto de las generaciones y de las mujeres de su propia franja etaria. En el caso argentino lo vimos con una encuesta que aplicamos después de las elecciones, que los votantes varones y las votantes mujeres de Milei y de Bullrich en primera vuelta eran muy diferentes entre sí. Los varones estaban bastante más a la derecha que las mujeres. Algo ahí pasó, algo ahí está pasando, eso merece nuestro análisis. Sin duda, algún impacto de la marea feminista ahí tuvo que ver, porque en la franja siguiente, 26 en adelante, que diríamos generacionalmente es muy cercano, ya no. Ya esos varones están más o menos como el promedio. Y eso es algo que va a requerir nuestro análisis, que va a requerir también una preocupación, porque va a haber ahí, si esto se mantiene como tendencia, que esos jóvenes y esas jóvenes van a tener una dificultad de negociación generacional y además, por supuesto, para la política argentina presente y futuro. Si eso es un riesgo que se va a mantener o no, no lo sabemos. En otros países del mundo, todavía en América Latina no hay estudios que sepamos similares. Se está viendo en países tan disímiles entre sí como Estados Unidos, Inglaterra, Turquía, pero Túnez, China, Corea, lugares donde uno no cree que tampoco haya habido un impacto del feminismo, pero hay algo ahí muy fuerte de jóvenes varones conservadores. Hay como una preocupación, yo diría, internacional sobre el tema. Hablaste de los jóvenes varones. ¿Qué pasó con ese 30% de mujeres en ese marco de edad? Entiendo que debe haber algunas correlaciones entre mujeres que inclusive por ahí estuvieron en la plaza con la marea verde y luchando por una cantidad de derechos. ¿Existe algún tipo de compatibilidad en eso, aunque sea más errático en el número? ¿Vos decís si hay números sobre eso? Sí, sí hay números sobre eso y si hay mujeres que realmente votaron a Milei, pero a su vez estuvieron en parte de las luchas feministas que tuvieron tanta fuerza. No sé si en las luchas, pero sí lo que vos ves en toda América Latina es que los votantes de derecha son cada vez más heterogéneos entre sí, que digamos, la deconstrucción o dislocación de un síndrome clásico conservador liberal, que era liberal en lo económico, era conservador en lo social, esa articulación se desencajó, entonces hay distintas posibilidades de articulación. A alguien le puede interesar ser vegano, vegana, pero estar en contra de los planes sociales, pero a favor del matrimonio igualitario. Entonces eso dio la posibilidad de una articulación distinta a las derechas extremas o no extremas, que explica parte del éxito en distintos públicos de esas derechas. Y finalmente uno termina privilegiando, sobre todo, y ahí impacta mucho, en el balotaje, una contradicción fundamental. Nosotros también elegimos una y cada uno elige, entonces, y otras las dejas de lado. También es cierto que en muchos casos la gente con menos interés por la política no tiene necesariamente ideas, sobre todo, hay toda una discusión si voy acercándome a las ideas de mi líder porque me va llevando a temas que no tengo tanto interés, o si yo ya tengo ideas previas y ahí se consolidan. Ahí hay todas unas discusiones sobre cómo se van acercando las ideologías. Pero se van acercando. Eso es lo que van mostrando los estudios de otros países. Pienso en dos cosas y nos puedes ayudar a pensar sobre eso. ¿Cuánto de la atomización y de públicos específicos del fenómeno de las redes sociales colabora en esto de uno de mis grupos es ser vegano, pero a su vez no voy a estar a favor de los planes sociales? ¿Cuánto de esa atomización de Internet en donde está casi customizado lo que ves en base a gustos bien específicos, te parece que puede terminar a construir estas identidades mucho más disociadas? Sí, eso es un tema central. Digamos, la democratización de las sociedades hizo que cada uno y cada uno sea gente a la vez más politizados y menos partidizados. Nos interesan un montón de temas distintos. Tenemos alguna opinión sobre ellos, cada vez tenés más gente que tiene opinión sobre distintos temas. No importa, uno no va a validar si esa opinión es válida o no, porque está sometido a información tanto directa como incidental. Entonces, eso se ve en casi todos lados y eso favorece que se hagan como síntesis personales, como que a nosotros a veces, todavía yo creo que algo que nos cuesta en América Latina es entender bien cómo son esas síntesis novedosas, cuán cambiantes son. También lo que uno está viendo en toda América Latina es la volatilidad electoral, esto que
unas personas votan a un partido y votan a la elección siguiente a otro, porque también se rompe una mediación entre identidades sociales, organizaciones y partidos. Entonces esto deja a los ciudadanos, a las ciudadanas más solos y solas, con sus reflexiones, con sus intereses, con sus preocupaciones, y va eligiendo. Entonces lo que uno ve hoy de América Latina muy preocupante es que no sabe hacia dónde va a ir el descontento. Puede ir hacia derecha o hacia izquierda. Y en general va hacia uno y otro. Ahí es donde puede diferenciarse. ¿Por qué viene la salida ultraderecha en Argentina? Porque fue la diferencia. En México es el único país grande de América Latina, y tampoco, o no solo grande, que no tiene una opción de ultraderecha. Porque tampoco hubo, digamos, una de las explicaciones que se están dando es que no hay ninguna ultraderecha que se tenga que diferenciar, porque ninguna de las opciones, ni AMLO, ni las que aparecen, son ni muy de izquierda. Entonces, hay algo de la lógica de diferenciación que en un momento donde una parte importante, no todo fluctúa, bueno, vamos a dar una chance a a la otra, se está haciendo muy presente. En el combo de todo esto, digo, recuerdo y bueno, se escuchan habitualmente los discursos del nivel de esfuerzo personal, cómo supuestamente colabora en el avance en tu vida, digamos. Entonces, bueno, yo hice mucho esfuerzo, me lo terminé ganando, digo. Esas construcciones parecieron cuajar muy bien en lógica neoliberal y bueno, en el último tiempo parecen haberse potenciado más que nunca. ¿Es un fenómeno en Argentina? ¿Fue un fenómeno más mundial? No lo neoliberal, sino esta construcción individualista de yo me esforcé, me salieron las cosas solo por mi esfuerzo. Si uno lo mira con cierta perspectiva histórica, en general el discurso del esfuerzo es el central en las sociedades. Luego está si el Estado te ayuda, si alguien te ayuda, qué haces por lo social, pero todas las sociedades se basan en general en el discurso de esforzate y algo obtendrás, y con algún tipo de ayuda social. En ese sentido, sí, Argentina era un poco diferente a casi todos los países de América Latina, donde yo creo que de alguna manera erróneo se criticaba todo lo que implicaba esfuerzo personal como si fuera un discurso neoliberal. En ese sentido yo creo que hay un error. Creo que lo propio de Argentina ahí, y sí rompe algo que la historia argentina con sus vaivenes de algún modo seguía, por lo menos en la democracia seguía presente, que es el Estado de algún modo te colabora en algo a tu desarrollo. Lo que apareció lo que cristalizó el voto a Milei, pero ya venía de antes, era el Estado no solo me ayuda, sino que es un obstáculo. Y eso hay sin duda algo para pensar, alguna cuestión para reflexionar sobre los errores que hicimos. O sea, vos tenés un país que por un lado tiene una de las cosas más ventajosas de la Argentina, es el aumento de las coberturas sociales, pero también eso tiene un precio, también eso tiene una obligación de cuando vos expandís el Estado tenés que cuidar mucho la ética pública. Entonces, en un país que además aumenta la presión tributaria, pero las personas pueden decir con todo, bueno, yo no recibo, es verdad que hay muchas cosas que la gente recibe, no las ve, pero que decir, se armó, hay que mirarlo relacionalmente, pero digamos, es cierto, muchos y muchas colegas dicen, bueno, la ultraderecha está ganando en muchos países, en América Latina no tanto, salvo unos casos, pero es cierto que la extrema derecha, esta derecha argentina, tiene una cuestión particular que no tiene otras, que es el Estado es el enemigo. Vos no tenés las derechas europeas, extremas derechas europeas, el enemigo es el migrante y la idea es defender la comunidad nacional. De hecho, se habla del chauvinismo, welfare chauvinismo. En Estados Unidos, Trump es una idea de defender la industria norteamericana, los trabajadores. Es decir, nosotros tenemos, y eso es muy impresionante, eso para mí me obliga como sociólogo a una reflexividad de que algo hicimos mal para que la oferta política de cambio sea esta. En ese marco, escuchamos a Milei diciendo el Estado es un grupo de mafiosos, sí, ¿no? Y hoy bueno, él está en un cargo de poder total, digo, pero vemos en el camino, digo, hay una medida relativamente nueva que enmarcó en un cambio de algunas políticas relacionadas, por ejemplo, con el tema de las prepagas de salud en Argentina. ¿Te parece que, así como Milei avanzó mucho sobre el Estado, en el transcurrir puede cambiar alguna de esas dimensiones, o el cambio cultural que quiere llevar adelante Milei es tan fuerte que no le va a permitir dar marcha atrás en alguna de sus lógicas ideológicas? Alguna táctica para sobrevivir va a realizar, lo de las prepagas es para que no se le vaya tan fuerte la inflación, pero
odia al Estado. Ideológicamente, y lo han dicho varios de ellos, el cambio cultural es intentar destruir lo más que pueda el Estado y, por supuesto, no lo va a lograr, pero en el medio va a dejar una sociedad mucho peor, mucho más dolida, y como yo digo varias veces, los tiempos de un país no son los tiempos biológicos, y en el medio hay vida, sufrimientos, así que el mal que se está haciendo en la Argentina, que ya veníamos en situación, diría, de incendio, va a ser muy complejo, y creo que por eso todos y todas estamos muy pesimistas y preocupados sobre dónde estamos. Por último, digo, una pregunta que obviamente entiendo que merece un análisis en profundidad, pero por ahí la respuesta a veces es acotada. Digo, ¿está en riesgo concreto la democracia en Argentina con la llegada de Milei? La erosión democrática que se está viendo en varios países, diferente a como la habíamos visto antes, hay riesgos de cercenamiento de libertades, de avanzar sobre las instituciones, de que las instituciones no tienen el poder para defenderte de las decisiones de una persona, en lo que eso genera de malestar. Sí, hay formas de erosión democrática diferentes, por supuesto, a la idea de golpe de Estado, pero que están presentes, están. Sí, yo creo que sí. Gabriel, ¿dónde podemos encontrar los materiales tuyos? Si alguien está mirando y dice, bueno, ¿dónde encuentro los materiales? Con Gabriel Bomaro tenemos un proyecto que se llama Polarización y Derechos en América Latina, que trabajamos sobre todo sobre Argentina, Brasil, Colombia, México y El Salvador, donde hay encuestas cuantitativas, cualitativas, estos análisis, y tenemos una página que se llama polarización.net. Así que polarización.net van a encontrar los artículos, los trabajos de este proyecto. Una maravilla y gracias. No, gracias a un ustedes. placer. Un placer siempre.